Hola, buenas tardes para todos. Gracias Jaque por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor por otro viernes más de poder estar predicando su palabra, enseñando las escrituras. Así que espero que estén todos bien, aquellos que nos están escuchando. Les invito a todos mis hermanos o personas que nos estén escuchando, que si pueden tener una Biblia en sus manos, mucho mejor, que la estén abriendo en Colosenses, capítulo 4. Seguimos en nuestra larga serie expositiva a la carta a los Colosenses. Cada vez falta menos. Estamos ya en el capítulo 4. Hoy vamos a ver del versículo 5 y 6, pero voy a dar un repaso de lo último que vimos, ya que la última semana no pudimos tener programa. En nuestro último programa hablamos acerca de la oración. Vimos lo importante que es la oración para nuestras vidas como cristianos. Nosotros debemos perseverar en oración y buscar a Dios diariamente. Vimos que debemos orar también por otros hermanos, especialmente por lo que Pablo dice en el versículo 3, que el Señor le abra puerta para compartir el Evangelio. Nosotros también debemos orar para que el Señor nos abra puerta tanto a nosotros como a nuestros hermanos para poder presentar el Evangelio de Jesucristo. También vimos que Pablo dice que quiere predicarlo de una manera clara en el versículo 4, Colosenses 4, versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. Nosotros también debemos orar para que el Señor nos ayude a presentar el Evangelio de una manera clara, de una manera que sea entendible para las personas. En el día de hoy veremos otro tema fundamental en la vida del cristiano. Veremos cómo debe vivir el cristiano. El título de la prédica de hoy es Andad sabiamente. Y el pasaje de hoy aplica a nuestro testimonio como seguidores de Jesucristo. Así que les invito, allí en Colosenses 4, vamos a leer del versículo 2 al 6 para poder entender todo el contexto. Dice así la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener, Señor, para predicar y enseñar tu palabra, Señor. Te pido que ahora podamos estar atentos a lo que tú nos vas a decir a través de este pasaje tan importante aquí en Colosenses, Señor. Te pido por la tecnología, Padre, para que no haya interferencias, para que todos aquellos hermanos que estén escuchando a través de la radio puedan hacerlo de una manera adecuada, Señor, y que puedan estar atentos a las Escrituras, Señor, escudriñando también tu palabra, Padre. Ayúdame a mí a presentar este tema, Señor, que nos va a estimular en nuestra vida práctica como cristianos, en nuestros testimonios, Señor, y que de verdad ahora seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu, Señor. Dirígenos en todo. Te damos gracias también por los hermanos de Radio Bíblica Siloé, que están a cargo de todos los controles, de toda la tecnología, para que todo funcione, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estuve leyendo en Coalición por el Evangelio. Les invito a que luego visiten esa página. Hay muchos artículos muy edificantes para leer. Y estuve leyendo uno del autor Jon Blom, donde él escribió un artículo que se titula Señor, cuídame de no desperdiciar mi vida. Y les voy a leer lo siguiente. Y él dice: ser dirigente es un trabajo duro, pero la diligencia no es sinónimo de trabajar duro. Sé por experiencia personal que uno puede levantarse temprano e ir a la cama tarde y gastar mucha energía y estar muy ocupado, no ver la televisión ni perderse en atracones de redes sociales. Uno puede padecer trabajar duro y aún no llegar a hacer aquello que en realidad importa. Fin de la cita. Lo que está diciendo el autor es que nosotros podemos utilizar nuestro tiempo para muchas cosas que verdaderamente no valen la pena.
Hay muchas personas hoy que han malgastado su vida para cosas pecaminosas y temporales sin ningún valor eterno. Personas que solamente viven sin pensar a Dios, sin pensar en Dios, que no involucran a Dios en sus planes, en sus vidas. Jóvenes que están malgastando su tiempo en cosas inútiles. Y mis hermanos, lo triste de esto que está pasando dentro de la iglesia. Muchos cristianos viven sus vidas de forma mediocre y necias, sobre todo en la juventud. Aunque pasa en la gente más grande, pero también pasa mucho en la juventud. Y lo digo porque soy joven y lo veo. La juventud está malgastando su vida en cosas inútiles. Hay jóvenes que dicen lo siguiente: yo voy a pensar en Dios cuando tenga una familia. Yo voy a pensar en Dios cuando sea más grande, cuando tenga un trabajo. Ahí serviré a Dios, ahí cultivaré una vida de oración, ahí cultivaré una vida de estudiar las Escrituras. Mientras tanto, voy a disfrutar la vida. Mientras tanto, voy a malgastar mi tiempo en jueguitos, en aquellas cositas, y por acá hay 1.000.000 de actividades. Pero mis hermanos, no debemos malgastar nuestro tiempo en cosas que no tienen ningún valor. Pablo, en la epístola a Tito, en el capítulo 2, versículo 7, le dice lo siguiente: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Saben lo que faltan hoy en los cultos de jóvenes en las iglesias? Menos juegos, menos actividades, menos recreación y más Biblia, más oración. Eso falta hoy. Enseñarles a los jóvenes a vivir una vida íntegra, santa, piadosa, a conocer quién es Dios, a conocer quién es Cristo. Debemos dejar un poco de lado los jueguitos en las iglesias. Hay otro artículo que leí allí en Colisión por el Evangelio de un pastor que se llama Chad Ashby, y que él escribe acerca de cómo puedo saber si estoy desperdiciando mi vida. Y él da 3 consejos para que nosotros no desperdiciemos nuestras vidas. Y estoy totalmente de acuerdo con estos 3 consejos. El primero dice: ser santo. Ese es el primer consejo, ser santo. Y le cito: ¿de qué manera estás buscando crecer en santificación hoy, de manera que te prepara para el trabajo que Dios tiene para ti mañana? ¿Qué pecado necesita ser mortificado? ¿Qué piedad necesita ser cultivada? ¿Te has mantenido apartado para los propósitos santos de Dios o te has enredado en los negocios de la vida diaria? Fin de la cita. Hermano, es tu deseo ser como Jesucristo. Es tu deseo crecer en oración. Es tu deseo crecer en el estudio de las Escrituras. Es tu deseo en crecer en piedad, en justicia, en santidad, en un carácter apropiado de un hijo de Dios. Yo no puedo responder por ti, pero tú sí puedes responder. Es tu deseo ser santo en todas las áreas de tu vida. Lo segundo que dice este pastor es: sé fiel. Sé fiel. Y cito: a cada uno de nosotros se nos ha encomendado responsabilidades hoy, ahora. Cada uno ha recibido dones espirituales por la gracia de Dios. No nos corresponde cuestionar cuánto o lo poco que se nos ha confiado. La pregunta es: ¿estoy siendo fiel? Y continúa diciendo el pastor: cristiano, ¿qué clase de miembro de la iglesia eres? Padre, ¿cómo estás sirviendo a tu familia? Estudiante, ¿eres dirigente en tus estudios? Fin de la cita. Nosotros debemos ser fieles donde Dios nos colocó, según nuestros dones y talentos. Y aunque parezca pequeño, donde Dios te colocó, continúa siendo fiel, mi hermano, porque Dios te recompensará cuando considere conveniente. Y eso aplica tanto dentro de la iglesia como fuera, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro servicio a Dios. Sé fiel donde Dios te ha colocado. Si estás predicando, sé fiel. Si estás en alabanza, sé fiel. Si estás limpiando la iglesia, sé fiel. Debemos ser fieles en donde Dios nos ha colocado.
Y por último, dice el pastor, el tercer aspecto es toma aliento, toma aliento. Y cito, en retrospectiva, uno ve 2020 cuando se trata de entender el plan de Dios. A menudo no nos damos cuenta de que nos ha usado hasta que ya ha sucedido. Es fácil mirar atrás y ver lo que han cambiado el mundo y maravillarnos por los poderosos hechos que Dios logró a través de ellos. Pero en ese momento muchos de ellos no tenían la idea de lo que estaba sucediendo. Y este pastor pone el ejemplo de David Brainerd, que murió de tuberculosis a los 29 años. Era un cristiano, un misionero. Y después de 4 años como misionero a los nativos americanos, él tan solo tuvo un puñado de conversos. Él predicó y se convirtieron muy pocos. Parecía que lo que había hecho este hombre fue un desperdicio. Predicó el evangelio allí y se convirtieron muy pocos. Pero luego de la muerte de este misionero, que murió a los 29 años, Jonathan Edwards, el puritano, compiló y publicó el diario privado de ese misionero. ¿Y saben lo que pasó? Esa obra religiosa, ese diario, se convirtió en la obra más vendida del siglo XIX. Así que, mis hermanos, tomemos aliento donde Dios nos ha puesto. No sabemos cómo Dios nos va a utilizar. No sabemos lo increíble que Dios puede hacer allí donde nos ha puesto. No somos nosotros los increíbles. Dios es el que hace obras increíbles a través de nosotros. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede hacer grandes cosas. Y yo agregaría algo más a esta lista que da el pastor. Yo agregaría que debemos predicar el evangelio. Mi hermano, estás predicando el evangelio. Estás compartiendo tu fe con otros. Una persona que no malgasta su vida es aquella que comparte el evangelio de Jesucristo. Y es un poco de lo que veremos hoy en nuestro texto en Colosenses. Entonces, si estamos viviendo nuestras vidas sin preocuparnos por la santidad, sin ser fieles, sin tomar aliento, como dice este pastor, sin preocuparnos por una vida de oración, sin estudio de las Escrituras, sin servir a Dios, sin predicar el evangelio, descuidando mi familia, descuidando mi trabajo, estoy malgastando mi vida. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos habla a los creyentes, a los cristianos, cómo debemos vivir sabiamente. Ahora sí, vamos a meternos en nuestro texto, Colosenses 4, versículos 5 y 6. Lo dividí en 3 partes el mensaje de hoy. Primero vamos a ver un mandato a vivir sabiamente, luego aprovechar el tiempo y por último una conversación genuina. Vamos con nuestro primer punto, que es un mandato a vivir sabiamente. Versículo 5, Colosenses 4, 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera se refiere a los incrédulos, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no son hijos de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir de una forma sabia frente a esas personas. El pastor John MacArthur, y cito, los cristianos están llamados a vivir de tal manera que establezcan con solidez la credibilidad de la fe cristiana y aprovechen al máximo todas las oportunidades para evangelizar. Fin de la cita. Mis hermanos, nosotros como cristianos somos observados por los incrédulos. Somos cartas abiertas. El comentarista William MacDonald dijo que el mundo está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. El cristiano debe predicar a Cristo, pero en su andar debe respaldar lo que predica. ¿De qué sirve que yo le diga a una persona que amo a Dios, que hay que vivir en santidad, que hay que ser íntegros, si él cuando luego ve mi vida ve totalmente lo contrario a lo que estoy diciendo? De nada sirve. Nosotros, con nuestras vidas, debemos mostrar lo que creemos. Es muy importante vivir lo que verdaderamente decimos creer.
Hay muchas personas hoy predicando cosas que ni siquiera ellos mismos viven. Yo no le puedo predicar a alguien acerca de una vida de oración si ni siquiera yo oro. Yo no le puedo predicar a alguien de predicar el Evangelio si ni siquiera yo lo predico. Necesitamos vivir lo que verdaderamente decimos con nuestras bocas. En Efesios 5, 15, 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es muy similar a lo que dice aquí en Colosenses. Andar como sabios es vivir a la luz de nuestra posición como hijos de Dios. Y vivir como necios es descender al plano de conducta de los hombres que no conocen a Dios. Debemos vivir a la altura de nuestro llamamiento como hijos de Dios. Vivir en luz. Vivir una vida que agrade a nuestro Señor. Vivir bajo la palabra de Dios. De forma que eso impacte a aquellos que no conocen a Cristo. Por eso dice: vivir sabiamente para con los de afuera. Ahora miremos lo segundo que dice el apóstol Pablo en ese mismo versículo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Aprovechar el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En el contexto, Pablo está hablando de aprovechar las oportunidades para presentar el Evangelio de Cristo. Es decir, que el cristiano debe comprar oportunidades para presentar el Evangelio de Cristo. Mis hermanos, todos los días tenemos oportunidades para presentar el Evangelio y debemos aprovecharlas. ¿Recuerdan lo que Pablo pedía oración a sus hermanos? Oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: oren para que el Señor me dé alguna oportunidad para que yo pueda presentar el Evangelio de Cristo. Y muchas veces nosotros oramos para que el Señor nos abra puerta, y el Señor nos abre puerta y aún así no predicamos el Evangelio. Ya sea porque no nos damos cuenta o porque lo dejamos para luego. Pero no, allí en Efesios, capítulo 5, versículo 16, Pablo dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Nosotros, mis hermanos, vamos a hablar de lo que estamos enamorados o admirados. Y si estamos enamorados de Cristo, le vamos a presentar a Cristo a otras personas. Nosotros hablamos de lo que estamos enamorados o admirados. Deberíamos hablar más de Cristo, más del Evangelio a las personas. Mis hermanos, el tiempo no vuelve. El tiempo, una vez que lo perdés, no vuelve. Las oportunidades que perdiste de presentar el Evangelio a Cristo a alguien no vuelven. Y tú no sabes si vas a tener otra oportunidad de presentar el Evangelio a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino. Tú no sabes. Hay muchas personas que dicen: no, bueno, yo le presentaré el Evangelio a mi amigo mañana. ¿Y cómo tú sabes que habrá un mañana? ¿Cómo tú sabes eso? No dejes para después lo que tienes que hacer, mi hermano, que es presentar el Evangelio de Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Si entendiéramos que el mensaje que estamos llevando puede convertir las almas, esos pecadores pueden venir a Cristo en arrepentimiento y fe y formar parte de la familia de Dios. Si verdaderamente creyéramos más en el poder del Evangelio, más predicaríamos el Evangelio. Les voy a ser sincero, yo varias veces he sentido vergüenza a la hora de predicar el Evangelio, temor. Y si no es tu caso, mi hermano, te felicito, pero a mí me ha pasado varias veces. Pero no debemos dejar que la vergüenza o el temor no nos permita predicar el Evangelio. Aún así debemos hacerlo. Por amor a esas almas perdidas. Por amor a esas personas que todavía no conocen a Dios. Mi hermano, hay un infierno. El cielo es real y el infierno también es real. A veces vivimos como si el infierno no existiera. Las almas, las personas que mueren en sus pecados, van camino al infierno. Por eso debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Para que todo aquel que venga y crea en Jesucristo sea salvo.
Mi hermano, para eso Dios te dejó en este mundo. Para que seas luz, para que seas sal. Y para que lleves a Cristo a las personas que aún no lo conocen. También debemos aprovechar el tiempo para cosas eternas. Esto no está en el texto, en lo que dice Pablo, pero también debemos aprovechar el tiempo para cosas que nos beneficien en nuestra vida espiritual. Mi hermano, no estás malgastando una hora de tu vida en oración. No estás malgastando 2 horas de estudio de la palabra de Dios. No estás malgastando tu vida en escuchar un sermón. No estás malgastando tu vida en juntarte con un hermano a hablar de Cristo. No estás malgastando tu vida en esas cosas. Aprovechemos también nuestro tiempo. El tiempo vale oro. Aprovechemos nuestro tiempo también para cosas que verdaderamente tengan valor eterno. A veces nos enredamos con las cosas de este mundo. Hay gente que se dedica al gimnasio solamente. A mí me sorprende mucha gente que va a los gimnasios, pasa horas en el gimnasio. O mirando televisión, o jugando videojuegos, o en 1.000.000 de actividades. Y no oran, no leen la Biblia, no pasan tiempo con Dios. Ahí no estás aprovechando bien el tiempo. Recuerden lo que dijo Pablo en el capítulo 3 de Colosenses. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa que yo tenga que dejar las responsabilidades que tengo aquí. No significa que yo debo descuidar a mi familia, debo descuidar mi trabajo, mis estudios, no, al contrario. A lo largo de la carta a los Colosenses estuvimos viendo lo importante que es el matrimonio, lo importante que es la familia, lo importante que son los hijos, lo importante que es el trabajo. A Dios le importa todo eso. Claro que le importa. A Dios le importa toda mi vida, todas las áreas de mi vida. Pero nunca debemos dejar que aquellas cosas aún lícitas ocupen el lugar de Dios. Mi hermano, si hay algo que está ocupando el mayor tiempo de tu vida y está ocupando el lugar de Dios, algo anda mal en tu vida. No importa que esa cosa que tengas, ya sea el trabajo, la familia, si está ocupando el lugar de Dios, algo anda mal. Estás haciendo un ídolo de esas cosas. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Nada. Y mis hermanos, una vez que ponemos a Dios en el principio, una vez que ponemos a Dios en el primer lugar, todo cae en su orden. Entonces aprovechemos nuestro tiempo para presentar el Evangelio a otras personas. Y también para cosas eternas. Vivamos más pensando en la eternidad que en las cosas temporales. Y por último, nuestro último punto, una conversación genuina. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra forma de hablar también es importante. Si somos cristianos, debemos hablar como cristianos. Cuando Pablo dice con gracia, quiere decir que todo lo que hablemos debe ser espiritual, apropiado, amable, sensible, con propósito, edificante, amoroso. Debemos tener cuidado con los chismes. Debemos tener cuidado con la impureza. Debemos tener cuidado con las malas palabras, con la amargura, con la crítica. Cuidemos nuestra forma de hablar. Cuidemos nuestra forma de hablar frente a las personas incrédulas, las personas que no conocen a Dios. Recuerda, nosotros somos cartas abiertas. Ellos van a estar viendo todo lo que tú dices, haces, piensas, cómo piensas. ¿Qué palabras salen de tu boca? Cuando te juntes con un hermano a hablar, no se pongan a criticar al pastor, no se pongan a hablar chusmerío. Hablen cosas edificantes, cosas alentadoras. Hablen acerca de Dios, de Cristo, de cosas amables y apropiadas. Luego Pablo continúa diciendo, sazonada con sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La sal le da sabor a los alimentos. De la misma manera, con nuestras palabras. Quiere decir que nosotros debemos hablar de una manera amable, añadiendo gusto a lo que decimos. Y esto, mis hermanos, nos trae una advertencia.
de no hablar apresuradamente, de no ser abrupto, desconsiderado o grosero. Muchas veces hablamos de manera rápida, apresuradamente, y no pensamos lo que vamos a decir y luego nos arrepentimos. Debemos tener cuidado con nuestras lenguas. La lengua es muy, pero muy peligrosa. En Santiago, capítulo 3, versículo 6, Santiago nos describe un poco cómo es la lengua. Y es un pasaje muy impactante y muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, esto es increíble, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre, ninguno, eso me incluye a mí y a ti, hermano, ninguno puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Cuidado con nuestras lenguas, mis hermanos. Cuidado. No hablemos apresuradamente. Pensemos antes de hablar. Y si es necesario, es preferible no hablar a veces. A veces es preferible quedarse callado y no decir nada. Hay que pensar a la hora de hablar. Recuerda que nuestro testimonio es importante. Nosotros vivimos en una sociedad donde las personas hablan con una boca sucia. Y es increíble, mis hermanos. Porque ya es costumbre que las personas hablen de manera sucia, de manera grosera. Yo estoy en la facultad a veces y veo que hasta los propios profesores hablan de manera sucia, fea, desagradable. Y eso antes no pasaba. Porque incluso las personas que no eran cristianas siempre mantenían una cierta forma de hablar, correcta. Y si tú decías una mala palabra en un lugar público, todo el mundo te miraba y te decía, eso no está bien. Ahora ya ni siquiera eso. Ahora la gente habla de una forma sucia y se jacta de esa manera de hablar. Pero los cristianos no debemos hablar de esa manera. Los cristianos debemos siempre hablar de una manera edificante, decir palabras amables, palabras agradables, conversaciones que verdaderamente edifiquen, conversaciones que cuando terminemos podamos decir con mucha tranquilidad, Señor, bendice esta conversación que tuve. Bendice esta conversación que tuve con este hermano. Había un pastor que decía, no hagas nada o no digas nada en donde no puedas pedir la bendición de Dios. Y eso es verdad. Proverbios 12, versículo 18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15, 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la apacibilidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mi hermano, habla con gracia y sazona tus palabras de una manera apropiada para hacerla apetecible a las personas que te escuchen. Nuestro testimonio debe estar incluso reflejado en nuestra manera de hablar. Porque Pablo a lo último dice en el versículo 6, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto quiere decir de responder de forma apropiada en el momento apropiado tanto a cristianos como a incrédulos. En 1 de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuidemos nuestra forma de hablar. A la luz de lo que vimos hoy, mis hermanos, para ir terminando, este pasaje apunta a nuestro testimonio. Este pasaje apunta a nuestra vida práctica.
De nada sirve, oh, qué bueno que estuvo este mensaje, y olvidarme. No, mi hermano. Debemos ser oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra. ¿Estamos viviendo de forma sabia frente a las personas? ¿Estamos aprovechando el tiempo para cosas eternas? ¿Para presentar el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo son tus conversaciones, mi hermano? Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a que las personas que no son cristianas vean en nosotros algo distinto a lo que hay en el mundo, que vean a Cristo en nosotros. Procura buscar la santidad, procura buscar la integridad, procura buscar la justicia, la piedad. Sé un ejemplo de conducta tanto para la gente del mundo como para tus hermanos en Cristo. Y yo no quiero terminar sin mencionar a Jesús. Miremos a Jesús, porque Él es nuestro modelo para vivir sabiamente en este mundo. Charles Leiter, el pastor, en uno de sus libros que estoy leyendo, que se llama La Ley de Cristo, él dice lo siguiente: el estándar y la norma de conducta para el cristiano en cada área de la vida es el Señor Jesucristo. Si yo quiero vivir sabiamente, si yo quiero aprovechar el tiempo, quiero cultivar una forma de hablar piadosa, santa, agradable, edificante, amable, si quiero vivir a la altura del llamamiento de Dios, debo mirar al hombre perfecto, el cual es Cristo Jesús. Porque yo estoy llamado a ser semejante a Él, a andar como Él anduvo y a vivir como Él. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este pasaje aquí en Colosenses, Padre. Pasaje corto, Señor, pero que tiene muchos mandatos para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir de una forma sabia. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Padre. A aprovechar el tiempo para cosas eternas. A no malgastar nuestras vidas, Señor. A vivir una vida sabia, íntegra, santa, Señor. Ayúdanos a presentar el Evangelio de Cristo, Padre, porque esa es la misión de la Iglesia, predicar el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a que cuando tú nos abras alguna puerta, alguna oportunidad para poder predicar de Cristo a las almas perdidas, lo podamos hacer, Señor. Porque sabemos que tú eres poderoso para traer a esas almas perdidas, para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor, por medio de la predicación de la palabra. Ayúdanos a cada día a parecernos más a Jesucristo, Señor. Ayúdanos a formar un carácter piadoso. Ayúdanos a cultivar una vida de oración y una vida de estudio de las Escrituras, Señor. Una vida íntegra, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Y te pedimos por aquellas almas que no te conocen, Padre, para que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que crean en el Evangelio, Señor, para que vean su pecado, para que luego puedan ver a Cristo Jesús en la cruz y pedir perdón por sus pecados y creer en Cristo y ser parte de la familia de Dios, Señor. Te oramos para que muchas almas vengan a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias, Padre. En nombre precioso de Jesús. Amén.